traemos esta entrevista central que es súper interesante, la facturación electrónica. Así es, Larimar. La facturación electrónica se ha abierto paso en toda Latinoamérica y es por ello que la Dirección General de Impuestos Internos ha puesto en funcionamiento este novedoso sistema electrónico para mejorar los procesos de facturación en las empresas. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a Rafael Montero, CEO Guru Soft, quien estará conversando con nosotros sobre facturación electrónica, experto con 12 años de experiencia sobre este tema. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Indiana, Lari, ¿cómo les va? Bien, bien. Bien, gracias a Dios. Qué bueno que estás acá con nosotros en el programa para darnos en conocimiento toda esta información que trae la facturación electrónica. Bienvenido. Gracias. Pues sí, miren, en sí facturación electrónica, como lo decía Indiana, a nivel de LATAM ya hay muchos países que la facturación electrónica solo puedes hacer una facturación en ese país que sea electrónica. Pero, ¿qué es la facturación electrónica? Hay muchas confusiones. A veces confundimos la facturación electrónica cuando escaneamos una factura y enviamos a nuestro cliente. O en República Dominicana también lo confundimos cuando hacemos una factura digital. Eso no es facturación electrónica. La facturación electrónica tiene dos elementos muy importantes. El primero es tu firma digital. Hablamos ahora que ya la factura tú no la firmas de manera manual, sino que la firmas de manera digital con tu certificado digital para darle validez jurídica. Esas facturas digitales que actualmente existen en República Dominicana no tienen ninguna firma del emisor. En la facturación electrónica sí. Y el segundo elemento más importante es que la facturación electrónica tiene un archivo que le llaman XML. ¿Qué es este archivo? Este archivo le permite al que recibe la factura entender mediante un software todo lo que viene dentro de la factura y también pasar ciertos procesos de validación. Entonces, cuando hablamos de facturación electrónica, siempre vamos a hablar de dos elementos muy importantes. Tu firma digital y tu XML. Adicional, ¿sí? La facturación electrónica, al momento de emitirle a tu cliente, va a ser reportada a la DGI para que la DGI autorice en ese momento que se da la venta, te autoriza esa factura electrónica. Cada factura que el contribuyente emita, la DGI va a autorizarlo y una vez autorizada, le puedes enviar al correo del cliente esa factura electrónica. En pocas palabras, la DGI ya en tiempo real va a tener a quién le facturaste, qué producto, el ITEVIS respectivo y todo con respecto a esa operación. ¿Y quiénes tienen acceso a este tipo de operación que ofrece la DGI en sus plataformas? Todos los contribuyentes de República Dominicana pueden optar por este modelo de facturación electrónica. Recuerden de que la facturación electrónica reemplaza la facturación tradicional que existe actualmente en República Dominicana. Bien, ¿y es obligatorio que las empresas tengan esta facturación electrónica? Ya las empresas que están rigurosamente ya con la DGI y todo lo demás. Esto es uno de los grandes, digamos así, decisiones que deben de tomar los contribuyentes. Pues actualmente es opcional, es voluntario. Las empresas que quieran ser voluntarios e implementar la facturación electrónica por los múltiples beneficios que tiene, pueden implementarlo sin ningún problema. ¿Okay? Pero estas nuevas implementaciones de facturación en las empresas pueden ser de buen provecho para ellos, pero esto va a requerir muchos cambios. ¿Cuáles cambios serían estos? ¿Qué implicaría ellos utilizar este nuevo sistema de facturación electrónica? Así es. A ver, lo primero que deben de saber las empresas que el cambio de su sistema no va a existir, ¿sí? Claro está, depende mucho a qué empresa le delegan esta implementación de facturación electrónica. Las mejores prácticas a nivel de Latinoamérica, cuando se implementa la facturación electrónica en un contribuyente, es no cambiar tu modelo actual de facturación. O sea, la DGI no quiere que cambie tu operación, no quiere que
que sufras por no vender, no. La DGI lo único que te indica es que reportes las facturas en el mismo momento que haces la venta. Por ese motivo, existen empresas como nosotros que ayudamos al contribuyente para que su proceso de facturación no cambie y el impacto sea menor. ¿Sí? Entonces, no vas a cambiar tu sistema de facturación, vas a seguir facturando con tu actual sistema de facturación. Tus procesos de facturación van a ser idénticos, ¿sí? Solo es que ahora haz de cuenta que en vez de imprimir en una impresora, tienes que mandar a la DGI a que te autorice para luego enviársela al correo al cliente. Rafael, una pregunta. Con esto queremos decir que le estamos haciendo, o ustedes le están haciendo la vida más fácil a lo que son los empresarios para que no tengan toda esta preocupación de que tienen que imprimir esas facturas, de que tienen que llevar a la DGI. O sea, esos son los cambios que ustedes buscan con esto. Así es. Primero hay que partir que la entidad generadora de estos cambios se llama DGI. Entonces, la DGI lo que busca con la norma 01-2020, que salió en enero, donde da apertura a la voluntariedad de la facturación electrónica, lo que le indica la DGI a los contribuyentes es darles las herramientas necesarias para automatizar y que hagan una transformación digital dentro de sus empresas en los procesos de facturación. Lo que nosotros hacemos es que este cambio o esta nueva metodología de facturación no sea de tan grande impacto hacia los contribuyentes, basado pues en nuestra experiencia que ya llevamos en Latinoamérica más de 12 años dando este tipo de servicios. Eso mismo te iba a preguntar, ¿cuál es el impacto que va a generar este nuevo mecanismo, esta nueva herramienta de facturación electrónica en las operaciones de las empresas de contabilidad? Ellas que uno contrata para que realicen ese proceso, para que te hagan tu declaración a final de mes o te la hagan anual. ¿Qué tanto va a perjudicar a estas operaciones? Ahí quisiera agregarte un gremio más, que pues, en todos los países por lo general este gremio se ve afectado, que es el gremio de las imprentas. Ciertamente. Entonces, pero veámoslo por el lado contadores, veámoslo por el lado de que van a automatizar todo el proceso de facturación y de recibir las facturas electrónicas. Igual el contador no solo es para recibir las facturas y declarar, el contador es para llevar contabilidad, estados financieros, rentabilidad, hacer los impuestos a la renta. Hay mucho más trabajo que la facturación es el insumo al trabajo final del contribuyente, ¿sí? Las imprentas también, sí, no van a tener que emitir los talonarios, pero para ellos se les viene mucho más tecnología porque pues les van a necesitar darles mucho más servicios tecnológicos a sus clientes. Ellos también tienen que mirar hacia adelante, no solo ser una imprenta tradicional, sino ya ser una imprenta digital. Así es. De la imprenta digital que tú acabas de decir ahora, Rafael, me surge una duda que quizás muchos de los empresarios también la tengan. Con esto de la facturación electrónica, si tú no la tienes, que bien dijiste al principio, es opcional. Si tú no la tienes, no quiere decir que tú vas a estar en falta con la DGI. Así es, correcto. Es voluntario, ¿sí? Cuando la DGI indica que es voluntario, quiere decir de que si el contribuyente analiza las ventajas que tiene la facturación electrónica en temas de reducción de costos operativos y decide implementarlo, bienvenido sea. Si el contribuyente quiere seguir su facturación tradicional como actualmente lo tiene, pues también lo puede hacer. No hay ninguna multa o sanción de la DGI, porque estamos en una etapa de voluntariedad. Todos los países, así es, todos los países a nivel de LATAM han empezado primero con el piloto. La DGI ya lo hizo con las 10 empresas. Luego, decreto de voluntariedad. Y ya luego viene un decreto de masificación de la facturación electrónica, que ahí ya empiezan a obligar a las empresas. Es muy probable que la DGI lo haga o como no lo haga. Estamos hablando sobre experiencias de otros países que han adoptado este modelo de facturación electrónica a nivel país
porque esto beneficia a los contribuyentes y beneficia al país. ¿Por qué? Beneficia al país para poder, les comento una anécdota que uno de los países donde nosotros tenemos operación hizo, ¿no? Con el tema de la pandemia, el ente de gobierno del país pudo saber qué sector de la economía fue el más afectado, porque hicieron el estudio mediante la facturación electrónica y a ese sector fueron donde dieron más incentivos económicos y más ayuda económica, porque vieron que la facturación de ese sector no existía o disminuyó con la pandemia por debajo del promedio, ¿no? Entonces, para eso también ayuda. No solo es tratar de que no evadan impuestos, no, también tomar decisiones a nivel de gobierno basada en la información que recibe el ente de control. Pero que eso te iba a preguntar, Rafael, y discúlpame, Indiana. Tú dices que, bueno, esto sirvió de ayuda para ver qué sectores pues habían disminuido la facturación o no facturaban para la ayuda de la pandemia, pero también puede ser que esto sea para no cometer actos ilícitos. Así es, correcto. Uno de los grandes miedos de todos los contribuyentes, y no solo de República Dominicana, porque a nivel de Latinoamérica tenemos, creo que la misma cultura, ¿sí? Entonces es el miedo de que ahora me va a controlar el ente de gobierno, porque cada vez que yo facturo, él va a saber en el instante que facturo. Grandes miedos donde el empresario se siente atemorizado, que no es que ahora la DGI lo va a saber, pero si siempre lo ha sabido. Solo es que ahora en vez de saberlo a fin de mes, lo va a saber en el mismo momento. ¿Cuál es el miedo? ¿Sí? Ciertamente. No hay ningún miedo. Sí, el miedo de las empresas que nunca han facturado. Ahí sí ya es otro tema de conversación. Pero para los empresarios que hacen su trabajo de manera correcta, la única diferencia que van a tener ahora es que ya la DGI no va a saber al final de mes, sino lo va a saber en el mismo instante. Pero de que lo sabe, lo sabe. Siempre lo ha sabido, ¿verdad? Así es, correcto. En este caso, Montero, ¿cuáles son las proyecciones futuras con este tipo de herramientas, con esta aplicación? Acabas de decir de que una es opcional, todos vamos a ir llegando poco a poco, unos adelante, otros van detrás. Yo puedo tener ese tipo de facturación, otras personas no pueden tenerla. Igualmente se va a seguir utilizando el sistema manual momentáneamente, porque claro, todo es a su tiempo y todo va caminando despacio. ¿Qué nos espera con este nuevo proceso de facturación electrónica? ¿Cuáles son esas proyecciones? La primera proyección es tratar de ahorrar papeles al momento de facturar. Eso es uno de los grandes beneficios. El segundo beneficio, pero esto ya más va para las empresas que reciben la factura. A todos nos ha pasado que cuando recibimos una factura no sabemos dónde la dejamos. Sí. ¿Dónde estaba esa factura? ¿Sí? Entonces, si fuera electrónica, tú vas a tu correo y la buscas cuando tú quieras. ¿Sí? Ciertamente. Entonces, igual, Gurusoft también tiene un aplicativo donde tú te bajas de Google Play o App Store y ahí ya está toda tu facturación histórica. ¿Sí? Que recibes de que te vas al restaurante o tienes de algún gasto, ¿sí? Entonces, hacia allá apuntamos. Luego, ¿qué viene? Viene la parte del factoring para las empresas. En toda Latinoamérica se maneja mucho el factoring, que es, yo le facturo a un cliente, pero necesito liquidez. Vendo esa factura, ¿sí? A un banco y el banco me da la liquidez. Con facturación electrónica se hace más fácil hacer un factoring. ¿Por qué? Porque yo facturo, ya la DGI lo sabe, el que la recibe, ¿sí? La acepta la DGI y quien la compra tiene ya seguridad jurídica porque él simplemente pregunta a la DGI, ¿esta factura es válida y la aceptó el cliente? Sí, ok, la compro. ¿Sí? Entonces, si ven cómo vamos poco a poco evolucionando en el uso de la facturación electrónica. Por eso la facturación electrónica no solo es, la DGI lo tiene ahora y ya no al fin de mes. No, veámosle los otros usos, lo que facilita la facturación electrónica. Para los emprendedores, que por lo general los emprendedores, ¿qué es lo que necesitan al inicio? Disminuir sus costos. Entonces, al momento de hacer una factura, tienes que enviarlo por correo postal, ¿sí? Tienes que esperar que te la reciba tu cliente y si el cliente te la rechaza, volver a gastar en enviársela. Ahora a veces el comprobante fiscal mal puesto, a veces te la reciben y la pierden.
a veces tienes que emitirla de nuevo. Ir a la imprenta si se te acaban el talonario, volver a ir a imprenta a firmarlo, no, es un caos realmente. El viaje, es muy tedioso. Entonces, ahora con facturación electrónica ya te evitas todos esos papeleos y todos esos costos. Entonces, ahí sí van viendo cómo poco a poco va encajando. Por eso la facturación electrónica es para todos los contribuyentes, sin excepción si eres emprendedor, pequeño, mediano o grande. Para todos es el beneficio. Ciertamente, eso es muy importante y más que ha calzado eso como anillo al dedo con el tema de la pandemia. Ellos iniciaron esta iniciativa en enero, como acaba de mencionar, ya entre febrero y marzo ya estábamos aquí con la pandemia en nuestro país y eso ha permitido que uno desde su casa pueda realizar este tipo de facturación sin tener que moverse, pagar mensajero, exponerse y poder emitir esta factura y ser recibida por el suplidor que uno tiene, o sea, sin tener que moverte de tu casa. Pero ¿cómo esas personas que no saben este funcionamiento, cómo pueden empaparse de estas informaciones? ¿Deben entrar directamente a la DGI? ¿Hay alguien que te oriente? ¿Debes hacer algún tipo de registro? ¿Cómo es este mecanismo para orientar un poquito más? Ok. Nosotros como Gurusoft, primero, tenemos muy marcada la responsabilidad social. Sabemos que hay muchas grandes empresas que, pues, primero tienen los recursos para poder implementar un sistema de facturación electrónica complejo, pero también no nos olvidemos de los emprendedores, ¿sí? Los emprendedores no tienen recursos al iniciar, ellos necesitan un impulso y mientras más ayuda reciben, más rápido pueden surgir en su emprendimiento. Nosotros damos webinars gratuitos, ¿sí? Para toda República Dominicana de la norma 01-2020, que es la que regula y es el marco legal de la facturación electrónica en República Dominicana. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque Gurusoft es la primera empresa facturando electrónicamente bajo esta norma, ¿sí? Entonces, nosotros, basada en la experiencia que tenemos, también educamos a todos los que asisten a este webinar y para los emprendedores los estamos dando totalmente gratuito la facturación electrónica, ¿sí? Entonces, ese es un mecanismo en los cuales, ¿sí? Muchos emprendedores, y también pues hay que reconocer que muchas empresas le temen a la tecnología, pero créanme que la pandemia nos hizo abrir la mente. A personas que no les gustaba la tecnología, tuvieron que subirse, sí o sí. No les quedó de más porque si no desaparecían. Es como cuando tú necesitas hacer videollamadas y antes no tenías esos teléfonos y ahora tienes que sí o sí saber usar un smartphone. Eso sí es algo similar a la facturación electrónica. Tú dices, yo necesito reducir costos. Y uno de los mecanismos es facturación electrónica. Entonces voy a aprender facturación electrónica. Me meto a cursos y me ingreso a webinars gratuitos de Gurusoft, veo grabaciones, voy a leer de la DGI, escribo para que me eduquen. Entonces hay mecanismos, ¿sí? Para poder aprender y para que te subas a esta ola de la tecnología que es ya, hablamos de una transformación digital que rápidamente lo aceleró la pandemia. La DGI lo hizo tan bien que, pues, en enero hizo facturación electrónica y en marzo tuvo la pandemia, como lo decía Indiana. O sea, hizo la prueba antes de ti, hizo la prueba ahí mismo, prueba y ejecución. Correcto, y aceleró, ¿sí? Nosotros tenemos algunos clientes que ya están queriéndose subir como voluntarios y hay otros también que dicen, prefiero ser voluntario ahora que luego obligado, y ahí es donde no tengo tanto tiempo. Así es. Agradecemos enormemente estas orientaciones que nos has dado, excelentes explicaciones. Sé que tanto yo como Lari, nuestros usuarios y televidentes, pues van a ir inmediatamente y van a entrar a esa plataforma de la DGI y se van a orientar y van a entrar a Gurusoft y van a hacer esas tutoriales y se van a orientar y van a aprender a utilizar este sistema. Y sé que el que no lo ha hecho comenzará de inmediato. Gracias, Rafael Montero, por haber estado con nosotros, por estas importantes orientaciones y esperamos tenerte en otra entrega, hablando un poquito más ya con este nuevo avance y desarrollo y cómo van esas proyecciones en cuanto a facturación electrónica. Gracias, Rafael. Excelente, gracias, Indiana, gracias, Lari, cuídense. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.